Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Esperando te encuentres de maravilla del otro lado de la pantalla. En esta ocasión les voy a narrar 3 historias que ocurrieron en ranchos o también conocidos como campos. Pues aquí es donde se experimenta el verdadero terror. Lejos de la ciudad. No sabemos por qué, pero aquí es donde ocurren más fenómenos paranormales, ya sean apariciones de fantasmas, brujas o encuentros con nahuales, entre otras cosas. Sin más por el momento, apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. El perro sarnoso, basado en una experiencia real, adaptado por Limbus. Buenas noches, mi nombre es Alberto. Tengo 51 años de edad y soy de Querétaro, México. Deseo contarles lo que nos sucedió a uno de mis hijos y a mí, en un rancho ubicado en una zona rural, allá en principios de los años 2000. De entre toda la familia, mi hijo es el único que se cautiva con la vida de campo. De niño solía llevarlo a los campamentos y eso aumentaba su atracción por las zonas rurales. Tanto que nos decía a todos que cuando fuera grande se compraría un rancho. Cuando se le dio la oportunidad de adquirir uno, fue cuando pasó esto. Me llevó a mí con intenciones de ayudarlo a ambientarlo, antes de mudarse con su esposa e hijos. Estuvimos solo 2 días en ese lugar, lo cual fue suficiente para escapar de allí, sin importar la inversión que se hizo. El rancho estaba abandonado desde hacía mucho tiempo. En verdad teníamos mucho trabajo por hacer. Supuestamente le perteneció a una familia de la cual solo los pobladores se quedaron ahí hasta el día de su fallecimiento. Lo bueno es que el terreno era grandísimo. Incluso tenía un establo que aún se mantenía en pie. Comenzamos primeramente con la reparación de la casa, ya que era lo más importante. Esa noche mientras cenábamos ocurrió algo muy extraño. Los vecinos más próximos no estaban muy alejados y tenían perros. Lo intuimos cuando esos animales comenzaron a ladrar y a llorar desde esa distancia. Lo extraño es que los escuchamos cerca y luego lejos, como si por momentos estos se acercaran hasta el rancho para rápidamente alejarse. Pensamos que le ladraban a algún animal que andaba dando vueltas por ahí, lo que nos motivó a salir de la casa para inspeccionar. No había nada, todo era silencio y oscuridad, hasta que en un determinado momento mi hijo me indicó sorprendido que observara hacia el establo. Se trataba de un perro negro caminando cerca del sótano. Lo seguimos con la mirada hasta que éste se perdió en el interior. Cuando fuimos a verlo, descubrimos su deplorable condición. Estaba flaco, desnutrido. Sus orejas caídas estaban llenas de garrapatas y gran parte de su pelaje estaba cubierto de sarna. Nos dio asco verlo, y para colmo ninguno de nosotros es amante de los animales. El nauseabundo y repugnante perro estaba echado sobre una maleza seca que había en el interior, por lo que entendimos que acostumbraba a pasar la noche allí. No hicimos nada al respecto y nos fuimos a acostar, dejándolo en ese lugar. Antes de dormir platicamos sobre qué hacer con él. O teníamos que hacernos cargo de él y curarlo, o directamente sacrificarlo.
pues era notorio que no tenía dueño. Al amanecer el perro ya no estaba, por lo que nos olvidamos de él y continuamos con nuestro trabajo. Pero cuando llegó la noche, los ladridos de los perros del vecino anunciaron su llegada. Comprendí cuál fue la decisión que mi hijo tomó cuando lo vi preparar su arma y pedirle que lo acompañara. En efecto, al salir, vimos cuando el animal llegaba. Por un instante sentí tristeza, pero les juro que, cuando nos acercamos a él y mi hijo le apuntó para disparar, ese animal me hizo estremecer del miedo. Como si fuera dotado de inteligencia, apenas vio el arma, aquel perro corrió a una velocidad sorprendente hacia mi hijo. Todo fue tan rápido. De pronto el animal ya estaba sobre él, mordiendo su brazo con el que se protegía. La desesperación de escucharlo gritar de dolor me puso tonto. Lo único que se me ocurrió fue acercarme para empezar a patear al perro, ya que el fusil había volado durante el choque con mi hijo y no estaba a la vista. Se me erizaron los vellos de la piel cuando, luego de darle la única patada, el perro dio un grito de sufrimiento como el de un ser humano. Quedé pasmado, lo cual esa cosa aprovechó para ahora arrojarse sobre mí y amenazar a morderme. Sentía sus colmillos destrozando mi carne, en tanto la feroz bestia gruñía enfurecida. En medio de mis gritos, escuché el disparo del arma de mi hijo. Fue increíble ver aquello, puesto que hizo que el animal dejara de morderme, pero no le hizo absolutamente nada. Simplemente retrocedió para a continuación maldecirnos, pues esa criatura habló como si fuera un hombre viejo. Era un viejo brujo nahual. A pesar de la riña, el brujo nos dejó escapar. Tomamos nuestras cosas y nos subimos al carro para salir de ahí, mientras él se quedó parado como un ser humano, observándonos desde una cierta distancia hasta que nos fuimos. En la actualidad el rancho sigue en venta. Nadie de la zona lo quiere comprar, como si ellos supieran algo que nosotros nos enteramos recién aquella noche. Y aunque el brujo nos dejó con vida, tuvimos que cargar con el castigo de haber intentado sacrificarlo. En cada parte donde él nos mordió, la carne se nos empezó a podrir y todo el cuerpo se nos llenó de sarna, cumpliéndose así las palabras que nos dijo aquella noche. Padecerán el mismo sufrimiento que llevo en mi cuerpo. La mujer del rancho. Historia escrita por Limbus. Mi nombre es Rafael. Espero que este relato, más allá de ser escuchado o leído, sea tomado en serio, porque en verdad necesito de sus opiniones, ya que las incógnitas que lo envuelven afectan a nuestra familia hasta la actualidad. Vivo en una sierra de Guanajuato. El rancho que habito junto a mi familia pertenecía a mis abuelos maternos. Todo se remonta al año 1982, cuando yo tenía 10 años de edad. Mi hermana María es un año mayor que yo, y era con ella con quien nos la pasábamos jugando toda la tarde en una pequeña arboleda que, en esos tiempos, había detrás del terreno de la casa. Éramos muy revoltosos. Aún así nunca tuvimos inconvenientes en movilizarnos libremente por el rancho, hasta que una tarde algo debió haber sucedido. Lo digo porque de la nada mi madre nos prohibió rotundamente salir de la casa. Como no veíamos el motivo, le preguntábamos a qué se debía el castigo, a lo cual ella calló.
pero como era de imaginarse, no pudimos cumplir con la prohibición. Con mi hermana nos escapábamos por la ventana para salir corriendo hasta la arboleda, e intentando disimular, volvíamos al poco rato. Ese lapso de tiempo afuera se fue prolongando conforme pasaban los días, ya que nos dábamos cuenta de que nadie nos descubría. La travesía se terminó cuando días después mi padre ingresó a la habitación para hacernos la misma advertencia, pero a diferencia de mi madre, él sí nos dio una explicación muy turbia, por cierto. El malo anda dando vueltas por ahí. Ya no salgan a jugar solos. Mejor obedezcan a su madre y quédense jugando aquí con sus hermanitos. Papá siempre fue de ingeniárselas para obtener lo que quería, pero jamás fue un mentiroso. Por lo tanto, no dudamos en creerle de que en verdad había algo allí afuera. En esos tiempos aún estaban mis abuelos, y aunque ellos siempre nos defendían, en esa oportunidad no dijeron nada, haciendo que todo se pusiera más creíble. Por obvias razones, no contamos nada de que en esos días nos estábamos escapando, pero ahora teníamos un problema. En esa última jornada en que salimos, mi hermana dejó en el lugar olvidada su muñeca. Era la preferida, por lo que se negaba rotundamente a abandonarla. Le sugerí que le avisara a nuestros padres para que ellos fueran a buscarla, o si no, que lo hiciéramos nosotros en algún momento del día. Pero no quiso, y la entendí en esos momentos, pues ella no podía dormir sin su muñeca. Lo que les contaré a partir de este momento es algo confuso hasta el día de hoy. Por un lado, mi hermana dijo no recordar nada, y por otro lado está la experiencia en sí, ya que a partir de esa noche se fueron dando los fenómenos. Me desperté en la madrugada y María no estaba en su cama. Me levanté a buscarla dentro de la casa y no la encontré tampoco. Mis padres dormían con mis hermanos más pequeños, entre ellos Bautista, quien tenía 2 años de edad en ese entonces. Al regresar a la habitación recién me percaté de que la ventana estaba abierta. Entonces lo comprendí. María había salido en busca de su muñeca. Sentí miedo, teniendo en cuenta lo que papá nos contó. Significaba que ella podría estar en peligro. A medida que pasaban los minutos, la situación comenzó a desesperarme. Si despertaba a mi padre para contarle lo que sucedió, la paliza que nos daría sería segura. Es por eso que tomé valor y salté por la ventana para ir a buscarla. La encontré justo en el lugar. Ella ya tenía su muñeca en sus manos, pero cuando vi quién la acompañaba, me quedé estupefacto. Había una mujer vestida de negro con ella. Era alta y delgada. Estaba inclinada ligeramente de tal manera que su cara quedaba frente a la de ella, como si le estuviera hablando mientras la tomaba de la mano. La mujer se dio cuenta de mi presencia. Cuando volteó a mirarme, le pude ver el rostro. Este era exageradamente delgado, casi esquelético. Sus enormes ojos grises parecían salirse de sus cuencas. Con mucho temor llamé a mi hermana, pero no me respondió, por lo que en un intento desesperado corrí hasta ella. La agarré del brazo y la saqué de allí. Aparentemente, la mujer se quedó en ese lugar, pues no la escuché hablar ni hacer nada mientras nosotros corríamos. María llegó llorando, y una vez dentro de la habitación me preguntaba qué había pasado, como si estuviera perdida. Al día siguiente le conté lo que había visto, pero como les dije, ella no recordaba nada.
2 días después, la actitud de María cambió drásticamente. Comenzó a hablar con groserías y en ocasiones se ponía violenta. Recuerdo claramente las 2 golpizas que mi padre le dio, pero eso hizo que ella se comportara aún peor. Una noche me desperté y la escuché hablar. Cuando volteé a mirarla, quedé horrorizado. La mujer de aquella noche estaba con ella. El susto fue tremendo. Llamé gritando a mis padres en tanto contemplaba anonadado cómo la extraña adoptó forma de un humo negro, para posteriormente salir por la ventana. Cuando mis padres llegaron, María se puso como loca. Vociferaba palabras vulgares, amenazándonos con quitarnos la vida a todos. No obstante, mencionó a una persona en particular, mi abuelo, diciendo que él tenía la culpa de todo. Poco después hicieron curar la casa con un chamán, e incluso llevaron a un sacerdote para que orara por mi hermana, puesto que llegaron a pensar que estaba poseída. Los días siguientes transcurrieron en paz, hasta que llegó aquella fatídica noche, la cual cambiaría todo por completo. Recién nos habíamos acostado a dormir cuando escuchamos a mi abuela llorar. Para ese entonces yo dormía con uno de mis hermanos, ya que María la habían cambiado a la habitación de mis padres. Me levanté de la cama y fui a la sala donde encontré a mi abuela con los demás. Entre sollozos estaba contando que mi abuelo se había marchado. Mi padre estaba a punto de salir a buscarlo cuando de pronto mi madre gritó desesperada, pues cuando ella regresó a la habitación no encontró ni a mi hermana María ni a mi hermano Bautista. La búsqueda tardó poco tiempo. Los encontramos a los 3, a mi abuelo y a mis 2 hermanos, juntos en medio de ese lugar que nosotros usábamos para jugar. Pero la escena fue extremadamente impactante. María sostenía a Bautista en sus brazos mientras ambos lloraban desconsoladamente. Mi abuelo estaba a unos metros de ellos, tendido en el suelo con un cuchillo enterrado en su pecho. Falleció con una mueca de espanto en su rostro. Ese fallecimiento se consideró como un suicidio. Nuevamente mi hermana dijo no recordar nada. Lo cierto es que aquella mujer vestida de negro no volvió a manifestarse nunca más. ¿Qué fue lo que sucedió realmente aquella noche? ¿Y por qué ocurrió? No sabemos quién era o qué quería esa mujer. ¿Y por qué mi abuelo tomó esa trágica decisión? Todos estos cuestionamientos siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. Pero hay algo que deseo agregar, lo cual le resultará sumamente siniestro. Pasó mucho desde ese acontecimiento, y al poco tiempo de que mis padres fallecieron, María tuvo un accidente en el cual perdió una mano, la misma que vi a aquella aparición tocarle esa noche. Bautista se unió a una extraña secta, según él religiosa. Allí conoció a quien hoy es su esposa. El primer bebé que tuvieron fue una hermosa niña, que hoy siendo adulta es alta y delgada. Y cuando se viste de negro, les juro que tiene la misma mirada de aquel espectro que nos atormentó en esos días. El ente de los alrededores, escrito por Limbus. Desde que tengo uso de razón, en el rancho donde vivimos, sucedían cosas paranormales. Se escuchaban ruidos, se veían siluetas, entre otras cosas. Pero la parte más fuerte que viví fue cuando tenía 7 años. Eventos que les narraré esta noche. Mi nombre es Adela, soy de Nayarit. Mis padres solían llevarme a los psicólogos.
Dado a mi inocencia, no entendía por qué. Para mí eran simples pláticas que tenía con el doctor. Mi madre me decía que yo estaba enferma, con lo cual justificaba las pastillas que tenía que consumir, y quizás eran estas las que a veces me hacían poner mal, pues me sentía débil, sin ganas ni siquiera de jugar. Es ahí donde cumplía su rol mi abuela, quien siempre iba a casa cuando yo me sentía así. Pasábamos horas dialogando en la noche, las dos solas en la habitación. Se marchaba recién cuando me quedaba dormida. Me daba cuenta de que, lamentablemente, mis padres no se llevaban bien con ella, pues no le prestaban atención cuando nos visitaba, e incluso me cambiaban de tema cuando yo les hablaba de ella. En ese entonces tenía una sola hermana, un poco menor que yo. Por suerte ella también disfrutaba de la compañía de mi abuela, pero usualmente esta última pasaba más tiempo conmigo. Una noche mi padre llegó molesto a casa. Lo escuché discutir con mamá sobre su trabajo, del dinero y de las pastillas que yo tomaba, pues al parecer eran bastante caras. Y fue durante esa madrugada cuando pasó el primero de los fenómenos. Escuché ruidos provenientes de la habitación de mis padres. Ya no estaban discutiendo, pues nadie hablaba. Me levanté para ir a revisar y cuando llegué a la puerta se me heló la sangre. Mientras mamá dormía profundamente a su lado, papá luchaba contra algo que estaba encima de él. Aquello era como una sombra sin forma. Estaba suspendida en el aire y en tanto su figura flameaba, con una de sus extremidades ahorcaba a mi progenitor. Grité tan fuerte que logré que mi madre despertara. La silueta se disolvió en la oscuridad, dejándolo en libertad. Paralelamente a que mi madre me preguntaba qué me sucedía, también trataba de socorrer a mi padre, quien sumamente alterado tartamudeaba palabras indescriptibles. Creo que fue por mi presencia que finalmente él no dijo nada. Mamá me llevó a la cama y se acostó conmigo hasta que me volví a dormir. Días después llegó mi abuela y le conté lo que pasó. Ella me consoló diciéndome que yo no tuviera miedo, que esa sombra no me haría daño y que ella rezaría para que así fuera, como ocurría siempre. Ella se quedó a mi lado hasta que me dormí. Cuando me levanté por la mañana le conté a mi madre lo que mi abuela me había dicho, pero en vez de hacerla sentir más tranquila, ella rompió en un llanto desconsolado. Me abrazó y me dijo que todo pronto pasaría, que lo de papá simplemente fue un mal sueño que yo tuve, lo cual sabía que no era verdad. Una semana después, cuando papá llegó del trabajo, pasó exactamente lo mismo. Discutió con mi madre sobre las mismas cosas y se fueron a dormir enojados. Debido a la mala experiencia vivida anteriormente, sentí miedo de que aquella cosa volviera a aparecer. Lastimosamente no me equivoqué. Esa aparición regresó. Sin embargo, en esa oportunidad no vino por mi padre. Fue por mi hermanita quien dormía en la cama de al lado, la que vivió la tétrica tortura, la cual superó en mucho a la de mi padre. Me despertaron sus gemidos. Al abrir mis ojos ella no estaba en su cama. Cuando logré verla estaba casi en la misma situación en la que estuvo mi padre. El espectro suspendido le presionaba su pecho mientras que con la otra extremidad le tapaba la boca, pero a ella la mantenía pegada al techo. Quise gritar pero no pude. Los ojos del ser estaban dirigidos hacia los míos, mirándome de forma malévola. Tal vez fue eso lo que me enmudeció. Comencé a temblar y a llorar, a la vez que veía los ojitos de mi hermanita mirándome horrorizada. En tanto extendía su mano hacia mí,
como suplicándome por ayuda. Segundos después, perdió el conocimiento. Cuando el espectro se percató de eso, volvió la vista hacia ella. Posteriormente colocó los largos dedos de su mano sobre sus cabellos para comenzar a acariciarla lentamente. Hundida en ese pozo de terror, contemplé cuando el ente volteó a mirarme nuevamente. En simultáneo a eso la dejó caer, sosteniéndola solo de sus cabellos, de tal modo que mi hermana quedó colgando. Ese demonio se reía. Balanceaba ligeramente desde la cabellera a mi hermana como si fuera un muñeco de trapo inerte. Luego puso otra mano sobre su vestido y se lo arrancó de un solo jalón. Acto seguido comenzó a arañarle la cara. Eso hizo que ella despertara y fue cuando comenzó a gritar. La sombra o lo que haya sido la mantuvo así colgada hasta que mis padres llegaron. Recién entonces la soltó. Tanto ellos como yo vimos cómo el cuerpo de mi hermana cayó pesadamente sobre el suelo. Esta vez no podían decirme que fue un sueño, tal cual lo hicieron la primera vez. La aparición se disolvió como si se tratase de un sórdido humo macabro, y gracias a Dios, esa fue la segunda y última visita. Al paso de unos días, y cuando todavía no podía recuperarme de lo vivido, mis padres me llevaron a una clínica donde me dijeron que tenía que quedarme por unas semanas. Sufrí muchísimo, no solamente porque no entendía la razón, sino porque me sentía más asustada. Solo mi abuela iba a verme, pero de a poco dejó de hacerlo, sintiéndome abandonada por todos. Estuve en un total de 6 meses en ese hospital. Conforme pasaban los últimos días de mi internación, los médicos me dijeron que ya me encontraba bien. Recién entonces, mis padres comenzaron a visitarme, quienes jamás volvieron a separarse de mi lado. Pero es ahora cuando viene lo increíble y lúgubre de este relato, porque cuando entré a la adolescencia y al ser considerada ya lo suficientemente madura para comprenderlo, me hicieron una espeluznante revelación. La clínica donde yo estuve en realidad era un hospital psiquiátrico. No estoy loca, pero en esos tiempos mis padres pensaban que sí. Eso justificaba los medicamentos que tomaba. Sin embargo, hay algo que todavía no tiene explicación. La ciencia sostiene que la mente humana es tan compleja que nunca se terminará de conocerla. Y en ocasiones es esta la que provoca fenómenos paranormales. Ese es el motivo por el cual me internaron, pues creían que los eventos que vivimos en el rancho siempre fueron provocados por mí. Pero como les digo, finalmente los médicos descartaron esa teoría. Lo confuso es que, si yo contaba con buena salud, ¿cómo es posible que yo recibiera la visita de mi abuela? Ya que, entre las cosas que mis padres me revelaron, también me contaron que ella había fallecido antes de que yo naciera. Tengan mucho cuidado, no todo lo que me rodea alrededor necesariamente tiene que ser un fantasma. La mente humana es un misterio. Por suerte, no fue mi caso, ya que lo que vivimos en esos tiempos sí fue real. Pero hasta el día de hoy, me pregunto, ¿cuál de las dos opciones es peor? Infraescucha, ¿qué te ha parecido este video? Házmelo saber en la caja de comentarios y dime de qué parte del mundo nos ves. También me ayudaría bastante a que lo compartieras con un amigo o una amiga. Eso me ayudaría a seguir haciendo videos como este. También te recomiendo este video, el cual sé que te encantará. Sin más por el momento me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.